y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de The Invasion of the Body Snatchers. The Invasion of the Body Snatchers, o La invasión de los usurpadores de cuerpos, es una película de 1956 basada en un libro de Jack Finney. La película fue dirigida por Don Siegel y protagonizada por Kevin McCarthy, Dana Wynter, King Donovan, Caroline Jones y Jane Willis. En 1978 llegaría una remake bajo el mismo título, dirigida por Philip Kaufman y protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum y Veronica Cartwright. Y tendríamos una tercera remake en 1993 bajo el nombre de Body Snatchers, dirigida por Abel Ferrara y protagonizada por Terry Kinney, Meg Tilly, Gabrielle Anwar, Riley Murphy, Billy Weird y Christine Elise. Pero esta no sería la última vez que tendríamos adaptaciones de esta historia. En 2007 llegaría The Invasion, protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig, y dirigida por Oliver Hirschbiegel. En este video solo voy a hablar de las primeras 3 versiones, y en otro momento voy a hablar de la versión del 2007. Empecemos con la versión de 1956. El Dr. Miles Bennell regresa a su pueblo, en Santa Mira, tras un congreso médico. Al llegar, se encuentra con una situación extraña. Algunos de sus pacientes acuden a él asegurando que sus parientes o vecinos no son quienes dicen ser, que tienen su apariencia y sus recuerdos, pero carecen de sentimientos. En primer lugar, estamos ante una película muy bien dirigida por su género y su época. Las tomas cerradas buscan asfixiar al espectador, logran hacerle sentir el terror que sienten los protagonistas. Es una película de suspenso y este está muy bien llevado. El paso gradual desde el inicio y como todo se va tornando cada vez más y más oscuro está muy bien conseguido y con un ritmo muy bien montado. Lo mismo sucede con respecto a las actuaciones, las cuales son sólidas, y el uso inteligente de efectos especiales sabiendo las limitaciones de la época. Destaco esto porque durante la década del 50 existieron muchísimas películas sobre invasión extraterrestre, pero pocas han sabido abarcar con seriedad el tema y con una calidad tan respetable. Si bien la película trae un enemigo ficticio, durante la cinta siempre se está nombrando que la situación de las sospechas es normal dada la paranoia de esos tiempos. Recordemos que la Guerra Fría estaba en pleno auge y el temor a los comunistas era enorme en todo el territorio norteamericano. La película hace hincapié en esa paranoia y temor. El temor a la invasión existe, llegando silenciosa, que poco a poco va expandiéndose sin que nadie lo sepa, donde desde tu vecino, tus padres o tus hermanos pueden ser parte del enemigo. La invasión llega desde el espacio, en pequeñas semillas que procrean vainas, donde nacen réplicas humanas que roban tus recuerdos y forma mientras duermes, creando un igual, pero que carece de sentimientos y que viven únicamente por el instinto de sobrevivencia y como una gran conciencia, donde el individuo ya no existe. Realmente una película de culto que destaca por arriba de todas las películas del estilo de la época. Pero en 1978 llegaría la remake. Bennell es un inspector de salubridad, muy capaz de distinguir diferencias en el comportamiento de las personas. Un día, una amiga suya y compañera de trabajo le manifiesta su preocupación por el extraño comportamiento de su marido. Al creer que todo se debe a la ansiedad, la pone en manos de otro amigo suyo, un psiquiatra de gran prestigio. Sin embargo, la preocupación continúa agravándose. Bennell comienza a ver que esa misma preocupación se está extendiendo por toda la ciudad. Todos sospechan que sus parientes o amigos
ya no son lo que eran. En líneas generales la historia es exactamente la misma, con algunos cambios y muchas mejoras. En primer lugar, la película empieza mostrando la llegada de las semillas desde el espacio. En esta versión, Bennett es un inspector de salubridad y no un médico, y su amiga e interés romántico ahora es una compañera de trabajo. Por otro lado, el psicólogo, esta vez interpretado por Leonard Nimoy, y sus amigos, interpretados por Jeff Goldblum y Veronica Cartwright, tienen mucha más presencia en la historia. Haciendo hincapié en el personaje de Gollum, que es un escritor neurótico, es un personaje que por momentos se hace bastante pesado. Otro dato que llama la atención de este personaje es que en un momento corre llamando la atención de los extraterrestres, misma acción que repetirá por sugerencia suya en la película Jurassic Park, alejando al T-Rex. Por otro lado, tendremos un pequeño cameo del actor Kevin McCarthy, quien interpretaba al Dr. Banner en la versión de 1956. Esta remake es mucho más detallada en historia como en efectos. Veremos mucho más cómo los usurpadores van tomando forma y naciendo de las vainas. Con respecto a esto, los efectos son realmente muy buenos para su época. También el terror está mucho más presente en esta versión. El agregado del grito que pegan los usurpadores para advertirle a los otros realmente puede llegar a helar la sangre. Definitivamente una versión 100% mejorada del original. Son esos casos donde la remake es realmente superior. Aunque eso no hace que la película original no valga la pena. Pensemos que esta versión se hizo 22 años después. Por lo tanto, las mejoras eran esperables. Aún así, en 1993 tendríamos otra adaptación de esta historia. Steve Malone, un agente de la Agencia de Protección Ambiental, junto con su hija Marty, su nueva esposa Carol y su hijo Andy, se mudan a una base militar en Alabama. Si bien Malone está investigando si hay sustancias contaminantes en el agua de la zona, será su hijo Andy quien empezará a sospechar que algo raro sucede en ese lugar. Andy afirma que Carol ya no es la misma persona, que esa no es su madre. En esta versión la protagonista es Marty. Ella es la encargada de narrar la historia. Esto es algo que conecta con la película original de 1956, donde Bennett narraba lo que había sucedido, mientras que la versión de 1978 no tiene narrador y vamos sobre los acontecimientos junto con los protagonistas. Por otro lado, mientras que la versión de 1956, el enemigo es ese miedo real por los sucesos de la Guerra Fría, en la versión de 1978 es más un terror puro sobre lo que sucede en la cinta sin hacer hincapié en otras cuestiones. Pero en la versión de 1993 los tiempos cambiaron y se pone en duda al gobierno y los manejos militares. Es ese miedo a que el enemigo es interno, son las mismas cabezas que manejan tu país. Desde los 80 y durante los 90 podemos ver cómo se utiliza ese miedo y duda latente en el cine del terror. No solo en esta película, sino también en la remake de The Blob o en La escalera de Jacob, entre muchas otras cintas de la época. Otra conexión con la película de 1956 es que acá Andy es el primero en notar los cambios en su mamá. Esto es algo que también sucedía con un chico en la película original, que llegaba al consultorio de Bennett junto con su abuela, acusando que su madre no era ella misma. De la versión de 1978 se mantuvo mucho más el estilo de terror, el grito de advertencia de los usurpadores y el proceso de transformación. Una vez más, los efectos de la película están sumamente bien logrados y se agradece el cambio en la historia. Si bien mantiene las mismas bases e ideas, es refrescante ver un verdadero cambio después de las otras dos versiones. Realmente una película que sin ser súper destacable es entretenida y cumple su cometido. En conclusión, las tres versiones son buenas. Yo recomiendo que vean las tres películas. Si bien la versión original y la remake del 78 son prácticamente iguales, cuando las vean entenderán por qué la original
es un film de culto, mientras que la versión del 78 suele ser la más recordada. Realmente vale la pena el viaje que proponen estas tres cintas si son admiradores del terror. En algún video más adelante hablaremos de la cuarta adaptación del 2007. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima, acá, en la dimensión del lado B7.